Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Las Heras y hoy tendremos como invitada a Juanita Guaubertus. Ella es directora para las Américas de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch. Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola, Chomín, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para Ronald. Me acompaña hoy efectivamente Ronald Rodríguez. Juanita, eh, hoy queremos entrevistarte a raíz del último informe que sacó Human Rights Watch sobre el caso de los deportados venezolanos, migrantes venezolanos, deportados de los Estados Unidos hacia El Salvador, donde fueron recluidos en una prisión conocida como el SECOT, una prisión de máxima seguridad, ¿verdad? Y posteriormente, a raíz de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, fueron liberados y llevados a Venezuela, ¿no? Eh, Queríamos comenzar entonces esta entrevista preguntándote un poco por qué ustedes deciden hacer esta investigación. Pues Chomín, lo primero es el abuso. Claramente cuando se conocen las noticias de estas deportaciones, muy rápidamente la pregunta era, bueno, ¿quiénes son estas personas? El gobierno Trump está diciendo que son criminales, no, pero sabíamos que era un grupo grande de venezolanos, entonces empezar a indagar quiénes eran, de dónde venían, por qué habían salido del país. Y luego, digamos, tal vez lo más delicado y donde claramente veíamos que había, digamos, una razón para indagar en más detalle es que para ese momento no sabíamos exactamente cuál era su situación migratoria, pero en todo caso no teníamos elementos para considerar que pudieran ser detenidos indefinidamente en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Nosotros de alguna manera estábamos, creo yo, bien localizados para poder hacer esta investigación porque de la mano de muchas otras organizaciones, sin duda el observatorio, hemos documentado la situación en Venezuela y documentado las graves violaciones a derechos humanos en Venezuela. A su vez, venimos trabajando intensamente en estos 3 años de régimen de excepción bajo el gobierno Bukele en El Salvador, documentando justamente las condiciones carcelarias, las restricciones al debido proceso, las gravísimas denuncias de casos de abusos y torturas dentro del sistema carcelario. Y además, nuestro equipo en Estados Unidos venía trabajando desde el punto de vista migratorio en las restricciones del gobierno Trump a lo que son dos derechos básicos en Estados Unidos. Si bien no hay digamos, un derecho humano a que haya fronteras abiertas, ni mucho menos, una persona que viene de tener una persecución tiene que poder tener derecho a presentar su caso de asilo. Y lo segundo, que no puede Estados Unidos enviar a personas a un lugar en donde puedan sufrir tortura bajo el principio de no refoulement, de no ser devueltos a un país en el cual puedan sufrir tortura. Entonces, como que esa triada de nuestro trabajo, Venezuela, El Salvador, Estados Unidos, nos da un buen lugar, creo yo, para empezar a indagar y poder documentar lo que en últimas encontramos, que son gravísimas violaciones a derechos humanos en contra de estos 252 venezolanos. Juanita, tú lo nombrabas, Human Rights Watch ha venido haciendo seguimiento precisamente a la situación de derechos humanos en El Salvador, un país que ha venido experimentando un creciente autoritarismo. De hecho, en el Observatorio de Venezuela ya lo consideramos como una dictadura puntualmente. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de los hechos que han ocurrido en este país centroamericano? Empiezo por el régimen de excepción, pero luego paso a todas las restricciones al Estado de Derecho, son dos carriles fundamentales de lo que ha venido pasando en los últimos 3 años en El Salvador. Lo primero es señalar que efectivamente El Salvador venía de sufrir una violencia de pandillas muy significativa. Más o menos hace 15 años estábamos en una tasa de homicidios de 105 por cada 100.000 habitantes. Antes del arranque del gobierno Bukele ya venía reduciéndose esa tasa, pero durante, digamos, el grueso del gobierno Bukele, una reducción significativa. Si bien los datos salvadoreños son muy poco transparentes, a hoy una tasa de homicidios de más o menos un homicidio por cada 100.000 habitantes. Lo primero es señalar, es cierto que existía una crisis dramática de seguridad en El Salvador y que las personas estaban sometidas a violaciones cometidas por las maras, particularmente extorsión, de homicidios, de reclutamiento de jóvenes.
Llega el gobierno Bukele y muy rápidamente empieza a tomar medidas que avisoraban lo que iba a ser claramente un régimen autoritario. Recordarán varios que lo primero que hace cuando está tratando de empujar al Congreso a que le apruebe una serie de decisiones fiscales es llevar a los militares al Congreso. Luego hay una imagen un poco surreal de él rezando, diciendo que Dios le había dicho que tenía que dar espacio y entonces retira las tropas de ese momento, pero es como ya una imagen muy clara de lo que se iba a venir. A partir del régimen de excepción, estos últimos 3 años, lo que se ha dado es la detención de 89.000 personas, incluyendo 3.300 menores de edad, con absoluta suspensión del debido proceso. ¿Eso qué significa? Sin órdenes de captura, en detención previa, es decir, sin juicio indefinida. Las personas llevan por años, varios de ellos detenidos sin un procesamiento judicial. En total régimen de incomunicación, la gente no, yo creo a veces le cuesta creer esto. Es personas que no pueden tener acceso nunca a una llamada, a una visita, a ningún abogado, a ningún familiar, a ningún tipo de relacionamiento. Yo creo que esto es algo a veces difícil de entender porque incluso en regímenes tan autoritarios como el venezolano encontramos casos de personas en situación de incomunicación, pero muchas otras que a pesar de los abusos todavía tienen comunicación. En El Salvador todo el sistema penitenciario está en absoluta incomunicación. Y a través de nuestro trabajo hemos venido documentando al menos 400 casos de personas que han perdido la vida durante su detención. En varios de esos casos hemos colaborado con expertos forenses que han llegado a la conclusión de que lo que sale en los reportes médicos podría constituir casos de tortura y que las personas podrían haber muerto como resultado de esos abusos. El caso quizás más emblemático, el ex secretario de Seguridad de Bukele, que denunció públicamente casos de corrupción dentro del gobierno Bukele, fue detenido arbitrariamente y luego, en condiciones muy poco claras, muere estando en detención. Entonces, digamos, este es como el grueso, podría entrar en todo el detalle de lo que pasa frente a los menores de edad. Por ejemplo, nosotros sacamos un informe completo mostrando cómo a los niños ha habido casos durísimos de golpizas, casos en los cuales les han quemado cigarrillos, casos en los cuales ha habido simulacros de ejecuciones en donde les dicen los vamos a matar con armas sin balas. Incluso chicos que habían sido víctimas de haber pretendido ser reclutados por las maras, que habían logrado escapar y que luego terminan detenidos. Sacamos incluso un informe desde la perspectiva de los policías que hablaron con nosotros anónimamente contándonos cómo tenían cuotas del número de personas que tenían que detener diariamente, sobre todo en la primera fase del régimen de excepción. Policías que nos hablaban de cómo en últimas, en muchos de los casos, terminan teniendo la posibilidad de, como pueden detener por cualquier cosa, entonces, digamos, usan eso como una herramienta local. ¿A qué me refiero? A que si llega una persona y les dice, es que este otro vecino está coqueteando con mi esposa, perfecto, si usted me da tanta plata, yo lo detengo. Y no necesita ninguna razón porque es el régimen de excepción. Entonces es una corrupción enquistada usada por los propios policías que se quejan de tener muy baja remuneración y que usan el régimen de excepción también para ajustes de cuentas personales y barriales. Y luego en paralelo, como decía, todo el desmonte del Estado de Derecho. O sea, Bukele saca antes de término al fiscal general que estaba investigando corrupción dentro del gobierno, no lo deja terminar gracias al apoyo que tiene en la Asamblea, que es mayoritariamente de su partido, y lo saca antes de término, quedan cerradas esas investigaciones por corrupción. Logra destituir antes de término a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y luego de eso es que se da la primera interpretación para que él pudiera aspirar a esta primera reelección, aunque la Constitución explícitamente prohíbe esa reelección. Esos miembros de la Sala de lo Constitucional empiezan a hacer todo un proceso para hacer, digamos, una limpia dentro del Poder Judicial que ha generado que todo juez, todo fiscal que viniera a una trayectoria más amplia, que tuviera alguna decisión pro derechos, ha venido saliendo, con lo cual es hoy un Poder Judicial absolutamente cooptado. Hay que decirlo además amedrentado, porque Bukele lo que ha hecho es a través de redes sociales amedrentar inmediatamente a cualquiera que se le haya opuesto. Y luego, por supuesto, esta última, que es la reforma constitucional a comienzos de año para permitir reformas constitucionales ratificadas en una misma noche, en una sola legislatura. Antes, por lo menos, terminaba siendo un proceso de más o menos un año, un debate un poco más largo. Se logra reformar la Constitución para acelerar eso y se usa, como todos sabemos, para reformar la Constitución y permitir la reelección indefinida.
Y tal vez lo más duro, el choque directo en contra de la sociedad civil, de periodistas y de organismos de derechos humanos. Entonces, la manera en la cual sacaron esta ley de agentes extranjeros, que es una ley igualita a la ley rusa, a la de Nicaragua, a la que también se aprobó más recientemente en Venezuela, lo que han hecho con eso es cerrar totalmente el espacio de las organizaciones, quitarles cualquier acceso a recursos de cooperación internacional. Mucha de la cooperación está cerrando porque dice yo no le voy a pagar un impuesto del 30% al gobierno Bukele por tratar de financiar otras organizaciones. Periodistas que se han ido al exilio, el Faro que pasa definitivamente a operar desde Costa Rica y la mayoría de sus periodistas exiliados sin poder volver al país. Cristosal, organización de derechos humanos histórica, con quien además publicamos este informe, que tiene que definitivamente sacar la organización del país y pasarse a Guatemala, donde están hoy la mayoría de las personas que también están en el exilio. Una de sus grandísimas investigadoras, Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, hoy detenida arbitrariamente en un proceso reservado por el que todavía no sabemos cuáles son realmente los cargos y por el que por supuesto no puede ejercer una defensa. Entonces es un proceso paralelo de usar lo que era real, que era una crisis de seguridad, usar eso para acabar con el debido proceso y detener arbitrariamente y suspender definitivamente cualquier atisbo de legalidad en el ejercicio de la acción penal y del otro lado usar esos poderes para desmantelar el Estado de Derecho. Mira, Juanita, ¿y en qué medida la política migratoria actual de los Estados Unidos ha contribuido a esta violación de los derechos humanos fundamentales que se ha concretado en el informe de la deportación de los venezolanos a ese país? Bueno, este informe que nos tomó un proceso de 8 meses de investigación es un informe basado en más de 200 entrevistas y concluye que hubo complicidad entre la administración Trump y el gobierno Bukele en tortura sistemática y en desaparición forzada frente a estos 252 venezolanos. El informe detalla de una manera muy cruda y muy dolorosa el tipo de vejámenes que sufrieron estos venezolanos. Ellos básicamente sufrieron golpizas prácticamente todos los días en las revisiones de las celdas, en los momentos en los que hablaban en voz alta, en los momentos en los que se reían, en los momentos en los que pedían atención médica. Cualquiera de esos momentos era una excusa para recibir una y otra golpiza, con patadas, con palos, con puños. Casos durísimos de personas que terminaron convulsionando como resultado de esas golpizas, personas que vomitaron sangre, un caso durísimo de una persona que estaba ahogándose porque empezó a tragarse su propia sangre. Las golpizas más duras se daban en unas celdas de castigo conocidas como las islas, que están en la mitad de los módulos. El módulo en el que ellos estaban estaba ahí en la mitad. Y ahí típicamente los otros, además escuchando, si bien no podían ver las golpizas, las podían escuchar y oír los alaridos y los gritos de ayuda de sus compañeros. Esas golpizas fueron especialmente duras cuando llegaron al CECOT y de ahí el nombre de nuestro informe de Han llegado al infierno. Luego de la visita de la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, Kristi Noem, que hace la visita, ustedes recordarán ese video donde ella graba con históricos pandilleros salvadoreños que no son detenidos en el régimen de excepción, vienen de haber sido condenados antes del régimen de excepción y esos son los que Bukele traslada en esta, digamos, operación propagandística al CECOT. Ahí los pone atrás y dice, si ustedes migran a mi país, esto es lo que les va a pasar. No eran los migrantes venezolanos los que estaban atrás, porque cuando ella va al módulo de los migrantes empiezan a gritar, no somos terroristas, no somos criminales, somos migrantes, queremos libertad, y empezaron a hacer así con la mano, la letra L, y por supuesto era un sitio en el cual grabar iba a ser imposible. Y bueno, todos los que participaron de esa especie de, digamos, de protesta, es simplemente pedir libertad, fueron inmediatamente después de que Kristi Noem se va nuevamente golpeados. También después de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una abierta violación por parte del Estado salvadoreño de los compromisos de, digamos, garantizar que un acceso humanitario como el del CICR se pueda dar, pues todas las personas que hablaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja luego fueron golpeadas por los guardias. Y luego de 2 otras protestas que se dieron, donde incluso los migrantes se cortaban y con sangre escribían, somos migrantes, libertad, etcétera.
Típicamente ahí después de eso también hubo golpizas muy duros, esas fueron en abril y en mayo. Y por supuesto decimos también que es cómplice Estados Unidos en desaparición forzada y no solamente en estos actos sistemáticos de tortura, porque como es de público conocimiento, estas personas fueron sacadas realmente de la protección de la ley, es decir, los familiares sabían que habían sido detenidos en un centro de detención en Estados Unidos, aparecían en la base de datos del ICE Locator y de repente dejaron de aparecer ahí y Estados Unidos respondía diciendo, ya no están acá. El Salvador decía, esto no es con nosotros. Lo único por lo cual, digamos, se supo un poco más fue por la operación propagandística de Bukele, que sale los videos y las familias empiezan en algunos de los casos a reconocer y luego CBS filtrando el listado, pero incluso aún hoy ni Estados Unidos ni El Salvador han confirmado el listado total. Entonces, pues es la definición de una desaparición forzada, que es sacar a las personas detenidas de la protección de la ley. Juanita, lo decías colateralmente y es que la principal acusación que se hizo contra los deportados venezolanos era que pertenecían supuestamente al Tren de Aragua y ha sido una narrativa constante del presidente de los Estados Unidos, tanto en campaña como ahora en el ejercicio del gobierno. ¿Qué se ha podido comprobar de esta aseveración que hacía el presidente norteamericano y las autoridades de los Estados Unidos? Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un cruce de la información de los testimonios con récords de historia criminal en todos los estados de Estados Unidos, a nivel federal en Estados Unidos, en Venezuela y en los distintos países en los que algunos de ellos habían pasado un tiempo, Colombia, Ecuador, Perú, por los que habían cruzado en su ruta migratoria. Accedimos también a través de un FOIA, una especie de derecho de petición en Estados Unidos que fue filtrado y a través de eso pudimos acceder a una base de datos de ICE para poder identificar la situación jurídica de estas personas. La conclusión es devastadora, Ronald. Tan solo el 3.1% de estos 252 venezolanos había sido condenado por un delito violento o potencialmente violento en Estados Unidos. La mayoría de los que tenían alguna otra condena eran por delitos no violentos, o sea, cosas de robo de una tienda o de lo que se llama disorderly conduct, que es como cuando alguien está, ¿no? Lo paran y desobedece la autoridad, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero no tenemos en esa información nada relacionado con criminalidad organizada, nada relacionado de ninguna manera con terrorismo o con el Tren de Aragua. Muy por el contrario, en las entrevistas que hicimos, al menos 19 de los venezolanos venían a haber sufrido, venían de haber migrado luego de haber sufrido persecución directa en Venezuela, personas que han salido a protestar de manera pacífica en distintos momentos en Venezuela y que han sido detenidos arbitrariamente, incluso casos de tortura en su detención en Venezuela. Y al menos en 62 de los casos, estas personas ya habían presentado su solicitud de asilo en Estados Unidos, ya habían pasado su entrevista de miedo creíble, que es el procedimiento en Estados Unidos, y sin embargo no tuvieron derecho a presentar su caso luego ante un juez de inmigración. Es decir, no eran personas que ya se había dicho, no, resolvimos que usted no tiene derecho al asilo, que eso lo puede decir efectivamente un juez en Estados Unidos y como resultado eso puede deportar, no a una cárcel de máxima seguridad, a la libertad, a que la persona, digamos, esté en su país de origen, si es que no hay riesgos de tortura allí. Pero en todo caso, estas personas que ya habían pasado, digamos, el nivel para decir tienen un miedo creíble de persecución, luego no tuvieron derecho a lo que la ley americana les da, que es haber presentado su caso de asilo ante un juez migratorio. Mira, Juanita, ¿y qué mecanismos internacionales podrían activarse para investigar y sancionar a los responsables, ¿no? de esta violación pues, sistemática de los derechos humanos en el caso de los venezolanos deportados a El Salvador que nos está ocupando? Bueno, es por supuesto, Chomin, un caso difícil porque evidentemente estamos ante el típico excepcionalismo americano, que digamos de alguna manera históricamente siempre, incluso los demócratas dijeron, nosotros tenemos nuestro propio sistema judicial independiente que puede hacer frente a cualquier tipo de violación y por lo tanto no aceptamos jurisdicción internacional. Por eso Estados Unidos no hace parte del Estatuto de Roma, por eso Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dicho eso, hay avenidas. En primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra tendría que pronunciarse cuanto antes. Hay muchas organizaciones, incluyéndonos, moviéndose para que eso se haga. Hay un interés del Consejo Permanente en la OEA de discutir este tema. La OEA como órgano político tendría que dar esta discusión. Si bien, insisto, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana sí puede pronunciarse sobre estos hechos y yo espero que pronto lo haga. La principal ruta, avenida de rendición de cuentas sigue siendo dentro de Estados Unidos mismo. Parte de lo que estamos haciendo es trabajando con litigantes en Estados Unidos para poder usar esta información y que nutra procesos judiciales que se están dando en Estados Unidos, insisto, particularmente frente a esas dos claras obligaciones, y es que Estados Unidos, bajo su propia legislación nacional y bajo sus obligaciones internacionales, no puede deportar a personas a lugares en los cuales pudiesen ser torturados. Y aquí hago una aclaración. Estados Unidos tenía suficientes razones para saber que en Salvador podrían ser torturados. ¿Por qué? No solo por cuantiosos estudios de organizaciones de sociedad civil, incluyéndonos Cristosal, informes de la Comisión Interamericana, informes de relatores de Naciones Unidas, sino porque el propio informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su capítulo de Derechos Humanos del 2024 había señalado que había torturas en las cárceles salvadoreñas. Es decir, ellos mismos tenían esta información, con lo cual yo creo que eso es una pieza clave de evidencia para la discusión que se dé en litigio. Y adicionalmente por estos casos, insisto, de solicitudes de asilo en donde ya habían pasado el primer filtro de miedo creíble y a pesar de eso no tuvieron acceso a esa audiencia. Además de los casos que hemos ya documentado, insisto, donde hay efectivamente personas que fueron previamente perseguidas en Venezuela y frente a las cuales hemos documentado ya en detalle sus casos. Ya para cerrar, Juanita, esta práctica que están tomando algunos países de enviar a un tercer país a la población irregular, lo vemos con Italia, que los envía a Albania, Reino Unido, anunciando que iba a enviar a Ruanda, y lo que acaba de hacer Estados Unidos, o lo que hizo este año Estados Unidos con la migración venezolana a El Salvador. ¿Se está utilizando, se está generalizando esta práctica y podría seguirse replicando en las Américas? Es una pregunta súper importante, Ronald, porque lo que ha habido es un mal uso de la lógica del llamado tercer país. El tercer país seguro, digamos, antes de esta oleada de Trump, la lógica era, mire, es posible que entre los estados lleguen a acuerdos para que un tercer país seguro, pero tiene que ser un tercer país seguro, reciba a las personas para darles derecho de presentar su solicitud de asilo. ¿Cuál era el caso emblemático? Estados Unidos tenía un acuerdo de país seguro con Canadá. Entonces decía, ustedes están recibiendo personas de estas nacionalidades, yo les remito a estas personas que llegaron acá y usted les da el acceso a solicitar el asilo en Canadá. Esa, digamos, era una lógica que en principio no escapa al cumplimiento de las obligaciones internacionales, porque no le estoy prohibiendo su solicitud de asilo, se la estoy garantizando, y segundo, no lo estoy mandando a un país en el cual pueda ser torturado. Esto todo se revierte con esta lógica, porque entonces los mandan a países tipo lo del Salvador. A comienzos del año documentamos las deportaciones a Costa Rica y a Panamá, que uno pensaría, bueno, podrían ser terceros países seguros en ese sentido. Bueno, allá los detienen y no les dan nunca acceso a la solicitud de asilo. Y estamos hablando de iraníes, afganos, chinos, rusos, que nada tenían que ver con América Latina, ni con Panamá, ni con Costa Rica, que terminan detenidos, porque de nuevo toda la lógica fue mantenerlos restringidos de su libertad y que en ninguno de los dos casos les dieron derecho al asilo. Luego de que varios se van de Costa Rica, entiendo que Costa Rica está empezando a ofrecer en algunos de los casos asilos, pero claramente en el caso de Panamá no le dieron asilo a ninguna de estas personas que llegó. Entonces sí, hay un riesgo inmenso de que esta práctica, que también le interesa a muchos otros sectores políticos en otras regiones del mundo, digamos que son apetecibles a como ser destino de migrantes, en donde sin duda otros, digamos, políticos en Europa seguramente que vieran con buenos ojos la idea de poder empezar a mandar a migrantes a países a que sean detenidos, en los cuales además pudieran sufrir este tipo de vejámenes. Por eso es tan importante, yo creo, marcar, digamos, la raya de la gravedad de lo que ha sucedido y mostrar la complicidad del país expulsor en la comisión de violaciones, aunque quien las cometa directamente sea un tercer país, como en este caso El Salvador. Bueno, muchísimas gracias, Juanita Boberto, por acompañarnos en el día de hoy.
Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Gracias, Juanita. Gracias a ustedes por la invitación.